Equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Como siempre comentamos, si tienen problemas con alguna de las plataformas, como puede ocurrir en nuestro país, sobre todo después del apagón que hubo ayer o los problemas eléctricos que se generaron ayer, intenten con las demás para recibir nuestra señal. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Vamos a discutir ampliamente de estos temas durante la mañana de hoy. Bueno, no nos sorprende después de la caravana que hicieron en Caracas y otras iniciativas en defensa de este empresario colombiano detenido en Cabo Verde a espera de su extradición a Estados Unidos por lavado de dinero, Alex Saab. Lo ocurrido ayer, él ofrecía una declaración a un canal de noticias ruso. Y, entre otras cosas, advertía que a él lo detienen porque quieren, bueno, malponer a Nicolás Maduro. Y, bueno, no está del todo errado en el sentido de que a él se le vincula con el régimen venezolano. De hecho, se le señala como testaferro, al menos así lo ha hecho el gobierno norteamericano, las autoridades en Estados Unidos, del régimen venezolano. Él a Maduro. Hay que recordar que a este señor se le investiga, y lo comentábamos con Roberto Denis, que se sepa, se le investigó en Ecuador el tema de las casas prefabricadas y los acuerdos con Venezuela, se le investiga en Colombia por otros asuntos que tienen que ver con sus actividades empresariales en ese país. Se le investiga en México por el tema de los CLAP, se le investigó y se determinó que estaba comprando alimentos de muy baja calidad con sobreprecio. Y se le investiga en Estados Unidos por lavado de dinero, también en Italia, en fin. Es evidente, digamos, las actividades de las cuales se le acusa, pero él dice que es una víctima por una supuesta persecución contra Nicolás Maduro y aparentemente, bueno, da la impresión que están al tanto de que podría ocurrir efectivamente muy pronto su extradición, su definitiva extradición a los Estados Unidos para que dé cuenta la justicia en ese país, al menos en el caso que se sigue en esa nación. La buena noticia, entre comillas, ayer la comentábamos en horas de la tarde para Venezuela o para los migrantes y refugiados venezolanos, tiene que ver con una decisión de los tribunales de Argentina, un caso que ha conmovido a ese país y al nuestro, como es natural, producto del éxodo más grande que ha visto América Latina y probablemente uno de los más grandes que ha visto el mundo. Bueno, una joven venezolana de 18 años, víctima de violación. El principal responsable de este caso se encontraba en libertad y, por orden de un tribunal de apelaciones, finalmente fue detenido. Y bueno, fue noticia de apertura en medios de comunicación en Argentina. Ha sido ampliamente discutido este caso. Decía la madre ayer, Thaís Campos, mi hija sonrió y le dijo gracias a Dios. Fueron sus palabras luego de conocer esta decisión, esta sentencia. Comentamos en horas de la tarde que ni esta señora, ni su hija, ni el señor de 69 años, Ricardo Godefroy, que murió tratando de cruzar la frontera entre Bolivia y Chile, tenían que haber abandonado nuestro país. Esa es nuestra opinión personal, en lo absoluto. Lo hicieron probablemente producto de la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Vamos a hablar de este caso con nuestro invitado que tenemos ya, me parece que vía Skype, si no me equivoco, aquí lo veo, el diputado Blanco. Hola, diputado, un millón de gracias por atendernos tan temprano. Él es diputado de Alianza Bravo Pueblo, de la fracción 16 de julio. Lamentablemente se encuentra en el exilio, forma parte de esa diáspora justamente a la que hacíamos referencia, y ha acompañado el caso desde Buenos Aires. Diputado, yo le pediría bienvenido, un primer comentario sobre lo que ha ocurrido con esta venezolana y en general
bueno, las situaciones extremas a las que se han sometido tantos ciudadanos de nuestro país obligados a abandonar el territorio nacional. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, feliz día para todos, tiempo sin conversar con ustedes. Quiero enviarles un abrazo a la distancia. Sí, mira, en efecto, tú estás hablando, hay una cifra escandalosa, se habla de más de 5,5 millones. Yo siempre que intervengo en la Asamblea Nacional doy esa cifra como con una gran angustia. Me parece que pudieran haber muchísimas más personas fuera de Venezuela, casi llegando a los 6,5 millones. Pero bueno, y lo digo además porque me tocó y me correspondió cruzar por la frontera de Colombia. Este caso, por supuesto, fue un caso que nos llamó rápidamente al apoyo ciudadano. Yo he estado en contacto permanente con la señora Thaís y con Milagros, vamos a llamar a Milagros a la persona abusada, por este caso, por un ciudadano argentino de apenas 35 años de edad, nombre Irineo Garzón. Él ofrecía una oferta engañosa a algún tipo de empleo a las personas que están exiliadas en su país. Y quiero decir que los argentinos no todos son iguales. Aquí los argentinos nos han recibido a nosotros con mucho respeto, con mucho cariño, pero esta persona, este individuo, intercaló algún tipo de mensajes con Milagros, le ofreció un trabajo en un lugar que aquí se llama el sector 11, que es un sector muy popular, donde la gente accede a hacer compras permanentes, y ella, en el intercambio de conversación que tuvo, sí le sugirió a la mamá algunas angustias, producto de que él le hacía preguntas muy personales, que si estaba casada, que si tenía novio, que si tenía hijos, que en qué condiciones estaba acá en Argentina. Sin embargo, vista la necesidad de la cual tú estás hablando, una necesidad absoluta, el que viene para acá no viene a jugar, viene a refugiarse, a solicitar y buscar nuevos derroteros en países que no es el país de él, país donde hemos tenido tantas riquezas, y ahora nos conseguimos con el efecto que estamos refugiados, pero a la vez tenemos la pandemia. Esta muchacha con tanta angustia se va al local la mañana, este muchacho la entrevista y empieza a trabajar inmediatamente. Le dice, quédate. Ella, por supuesto, necesitaba, porque aparte de eso, se le agrava la situación a Milagros, porque tiene a su papá con un ACV, un accidente cerebrovascular, hospitalizado acá en la ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, tenía que buscar alguna fórmula para llevar sustento diario a su casa. Dice Milagros, luego de esta desgracia que ha tenido que vivir, que gracias a Dios ha sido apoyada por la comunidad tanto argentina como venezolana, y colombianos, peruanos, paraguayos que se encuentran acá en Buenos Aires y en Argentina. Dice que luego del mediodía empezó esta persona a ofrecerle licor. En un momento determinado, al sentirse ella incómoda, le estaba empezando a pesar las manos, a sentirse que se estaba quedando dormida, se comunica inmediatamente con Thaís, que es su madre, una mujer humilde, de Anzoátegui, del estado de Anzoátegui. La mamá inmediatamente, sin buscar mayor contacto con la hija, le dice que no se preocupe, que salga inmediatamente del local, cosa que no pudo hacer la joven porque ya estaba drogada, le habían dado un vodka con jugo de naranja y quién sabe algún otro elemento. Dice ayer un abogado que estaba observando yo, un investigador de acá de Argentina, en una de las televisiones, de las televisoras de Argentina, dice que posiblemente puede ser burrundanga, el mismo que se utiliza mucho en Colombia, que es un efecto inmediato lo que produce en los seres humanos. Bueno, lo cierto del caso es que mientras la mamá se traslada al sitio, llama a la policía de Buenos Aires, y cuando llega la policía, sorpresa, cerrado el establecimiento comercial, y aparte de que estaba cerrado el establecimiento comercial, cuando este individuo, Irineo Garzón, de 35 años de edad, abre la puerta, se consigue la policía infragante en el
el preciso momento en que está abusando de la muchacha. La muchacha los pantalones no los cargaba puestos, le estaba intentando colocarle los pantalones, tenía algunos rasguños, la muchacha estaba, no se encontraba consciente realmente de lo que estaba ocurriendo. Cuando sale, cuando empiezan ya a producirse todos los eventos que sabemos, un acompañamiento permanente a los tribunales, un repudio total sobre esta oferta engañosa que le estaba haciendo esta persona por la necesidad de un venezolano más. Te digo que aquí hay aproximadamente, porque no nos han dado nuevas estadísticas, pero ya pude conversar con algunas personas en estos días con relación a eso, me informan que casi 200.000 venezolanos ya están en Argentina. Cuando yo llegué, recuerdo que me entrevisté con el director de Migraciones y me informó que habían aproximadamente 160.000. Ya yo tengo 20 meses acá en Buenos Aires. Bueno, lo cierto del caso es que la historia es conocida. La juez le da la libertad a este individuo cuando lo agarran infragante, cometiendo el delito. Cuando yo fui prefecto de Caracas, tú recordarás, estos casos se veían mucho. Y nosotros lo primero que hacíamos era detener preventivamente a la persona que había cometido el delito. Porque aparte de eso, cuando se le hace la interrogación a esta persona de dónde habita y de algunas otras preguntas que eran necesarias para la investigación que estaba haciendo la policía, en el acta, muchas de las preguntas que él responde son desviando la verdad. Por ejemplo, él dijo que vivía con la hermana y la hermana salió después declarando que él no vivía con ella. De manera tal de que él, para las víctimas, en este caso Milagro, corría un peligro de fuga de esta persona. La juez, de manera inconsciente, de manera, bueno, consciente no, porque otra de las cosas que se investiga después es que esta misma juez, Zucconi, hace y le da libertad a una persona hace como 5 años que había cometido un delito parecido, y anoche se pudo detectar incluso nuevamente que ella le había dado libertad a unos delincuentes que habían cometido unos delitos en la ciudad de Buenos Aires. Parece que es una constante en esta juez. Por supuesto, yo no soy el abogado. Yo lo que he hecho es, como parlamentario, ayudar como venezolano en un acto verdaderamente bochornoso, María Alejandra, triste. Es una familia que le han destrozado su moral aquí en Argentina. He estado en conversación permanente con parlamentarios, con autoridades de Argentina para ver de qué manera nosotros podemos hacer algún tipo de colaboración. También lo ha hecho la representante diplomática. Y bueno, ayer recibimos una noticia que dentro de todo lo malo es positiva, porque ya por lo menos esta persona pasó la noche en un calabozo y la legislación argentina indica de que pudiera estar detenido si se le consigue y se le prueba que va a ser así, cometió ese delito, de unos 15 a 20 años de prisión, cosa que nosotros estamos tratando con la fuerza de la palabra, de las concentraciones, de las marchas, de, hacer despertar al Poder Judicial venezolano. Creo que hemos sentido buen apoyo. Perdón que lo interrumpa, si me permite, tenemos que hacer una brevísima pausa para publicidad. No se retire, le ruego, permanezca con nosotros. No, está vía Skype. Y yo le dejaría la siguiente inquietud. Tenemos además el testimonio muy breve que grabó y publicó en redes sociales su madre, Thaís Campos, al conocer la noticia. Evidentemente emocionada. Ella le dice a su hija que lo consiguieron, mínimo de justicia frente a esta situación. Yo le dejaría la siguiente inquietud, y tiene que ver con el comentario inicial que hacíamos en el programa, porque estas venezolanas o estos venezolanos no tendrían que estar sometidos a una situación extrema como esta. Es una circunstancia francamente inexplicable en un país como el nuestro, pero que se han visto en la necesidad, se han visto obligados a salir, a huir de Venezuela, como lo hizo usted por otras razones. Y yo le pediría un comentario al respecto. Ayer se cumplió un aniversario más del 4 de febrero.
desde el chavismo celebraban este tema y sin embargo llegaron al poder en el año 1998 y lo que han hecho es prácticamente destruir a nuestro país o provocar al menos esta crisis humanitaria y el éxodo más grande que ha visto América Latina. Si me permite, al regreso de la pausa le pediría una reflexión sobre estos temas. No se retire, ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la migración venezolana, partiendo del caso dramático de esta joven que fue víctima de violación en Argentina. Ayer se conocía una buena noticia, entre comillas, sobre la detención del responsable, el principal responsable de estos hechos, que se encontraba en libertad. Nos acompaña el diputado Richard Blanco, que está en Buenos Aires, que está en el exilio, lamentablemente, por la persecución contra la disidencia de nuestro país. Él es diputado de Alianza Bravo Pueblo, de la fracción 16 de julio, y ha acompañado a la familia. Yo le dejaba una inquietud, o mejor dicho, le pedí una reflexión, diputado, sobre las razones que ha llevado a tantos venezolanos, a esta joven que usted ha llamado Milagros, a salir de nuestro país, al señor, y lo mencionábamos por lo dramática de la situación, Ricardo Godefroy, quien murió tratando de cruzar la frontera entre Bolivia y Chile para encontrarse con su hijo que se encuentra residenciado en ese país, un señor de 69 años, que deja la vida, bueno, huyendo de Venezuela. Yo le pediría un comentario a la luz de este caso dramático que pone en evidencia la crisis profunda que está atravesando ahora mismo en nuestro país. Lo escuchamos. Ese caso del señor Carlos, que recibimos ayer también con mucha tristeza, los que han ocurrido en Trinidad y Tobago, los que ocurren permanentemente en Perú, los que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. Ya nosotros estamos, como tú sabes, aquella familia que te recibe un familiar y le dice, bueno, tú vas a estar un fin de semana, y ese familiar se queda una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses. Llega un momento que pareciera que la persona incomoda. Eso nosotros, desde que salimos de Venezuela, por muchísimas razones, pero en su gran mayoría, la gente salió, yo diría que en 4 etapas. En primer lugar, vi cómo la gente empezó a salir sobremanera empresarios que les cerraron los establecimientos comerciales, sus industrias, porque, bueno, de alguna manera se las quitó el Estado. No podían producir más, tuvieron que salir el personal. En esa segunda etapa, en esa oleada, empieza el personal a buscar nuevos trabajos en Venezuela, pero tú sabes que en Venezuela no hay fuente de trabajo, tuvieron que salir a buscarlo en otros países. Después los profesionales, de alguna manera, tuvieron que buscar una fórmula que le permitiese, buscar el sustento para ellos y su familia cercana, su esposa, sus hijos, se vinieron a otros países, consiguieron trabajo,
por darte ejemplos, aquí en Argentina, en Buenos Aires, María Alejandra, y en otros países, pero en Buenos Aires, yo conozco médicos, ingenieros, abogados, colegas periodistas como tú y como yo, que tienen una bicicleta que no deshonra, pero son personas que están trabajando como delivery, llevan comida a las casas. Y el sueldo es muchísimo superior al dólar de sueldo mensual que tiene el salario mínimo en el país. Bueno, desgraciadamente, ¿qué ocurre posterior a esto? Que entra la pandemia, ya no hay forma, por ejemplo, de que los establecimientos comerciales funcionen regularmente. Han sacado a muchísima gente, tanto nacionales como extranjeros. Aquí en Argentina hay una gran cantidad de venezolanos que se encuentran sin trabajo. Eran los venezolanos que llevaban mensualmente, se le mandaba $100 a la familia venezolana como para que paliara alguna situación. ¿Por qué se va el venezolano? Por esas razones que te estoy diciendo y por tener a un grupo de criminales, de terroristas, de narcotraficantes, de violadores de los derechos humanos, que lo venimos nosotros alertando. Yo me acuerdo cuando tú me hacías programas y yo te lo decía permanentemente, no es que uno es adivino, ni mucho menos, ni fume tabaco al revés, ni mucho menos, sino que la situación se veía venir. Desde el año 98, cuando tú hablas que asume el poder el presidente Hugo Chávez. Lo recuerdo muy bien porque en esos años de conducción tuve que estar preso en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela por disentir de un régimen que ya sabíamos venía a abrirles las puertas al narcotráfico, a los grupos terroristas más peligrosos como los que ya sabemos están funcionando en Venezuela. La gente corre, la gente sale despavorida a ver qué puede hacer para que su familia no se muera. Algunos incluso, padres, salen, dejan a sus hijos, dejan a su familia, primero llegan ellos a ver qué pueden conseguir, o en algunos casos hasta la propia mujer de casa, de familia, llega y le dice al esposo, quédate tú aquí mientras yo consigo trabajo y buscamos y hacemos algo. Bueno, eso es lo que ha venido ocurriendo y desgraciadamente, me da mucha pena decirlo, pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo, si en la oposición venezolana se sigue pensando en que nosotros vamos a ir a elecciones, que tenemos que darle oxígeno a este delincuente que se llama Nicolás Maduro, que sigue usurpando las funciones en Venezuela, que ha matado gente, que ha asesinado gente, esa gente que muere en los hospitales de Mengua, la gente que no tiene trabajo, la gente que está pasando hambre en Venezuela, tiene un culpable que se llama Nicolás Maduro y ahora, con los acólitos que son ya no del clan del oficialismo, que todos los conocemos, Diosdado Cabello, Iris Varela, todos los que conocemos, sino los alacranes que por muchísimo tiempo, por muchísimos años, hemos venido alertando, estaban coleados en las filas del oficialismo y no nos hicieron caso. Tenemos un país petrolero que no produce ni siquiera gasolina, no produce aceite para los vehículos. La gente está pasando hambre, tú vas a los hospitales y no hay implementos médicos quirúrgicos. Y como siempre lo hemos dicho, han ingresado cuantiosos recursos por concepto de la renta petrolera. No es para que Venezuela viera así. Mira, cuando te pones a hablar con personas aquí que sean nacionales o no, lo primero que te dicen es que cómo nosotros llegamos a estar en esas condiciones. Y yo lo único que le digo es que cuando vean las bardas de su vecino arder, pongan las suyas en remojo. Cuando un país se da un gobierno como el que se dio aquí, por ejemplo, y ahorita estamos viendo, aquí se está sufriendo en Argentina, ya no es la misma Argentina que nosotros veíamos, y copian o calcan el modelo que está haciendo Nicolás Maduro como el mejor modelo político, económico, social que haya vivido país alguno. Bueno, desgraciadamente ocurren estas cosas y el país busca normalizar su situación, los ciudadanos, buscando, te repito, nuevos derroteros en otros países. Yo estimo que ahorita, en los próximos días, he hablado con gente en Cúcuta, he hablado con gente en Brasil, me están diciendo que siguen saliendo venezolanos caminando, donde dejan sus zapatos en el suelo, porque bueno, ya no pueden más, y aunado también a la inseguridad que ocurre en Venezuela. Diputado, quiero agradecerle profundamente por habernos atendido la mañana de hoy desde Argentina, desde Buenos Aires. Espero que podamos conversar en adelante, en otra oportunidad, más ampliamente.
Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano. Profesor, buenos días. Aló. Profesor, no se retire, lo escucho, pues no lo escucho perfectamente, no lo escucho muy bien, la verdad. Vamos a hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Le ruego no se retire. Escuchó usted la última parte de la intervención del diputado Richard Blanco y me gustaría escuchar su opinión sobre este tema y la posible negociación con el régimen de Nicolás Maduro a lo largo de lo que ha ocurrido y lo que ha causado el éxodo más grande que ha visto América Latina. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hoy hablando acerca de la situación de la migración venezolana y lo tenemos que unir a un posible proceso de negociación para ver si hay una luz al final del túnel, una posible transición a la democracia y evitar que esto siga ocurriendo, la salida en masa de venezolanos de nuestro territorio. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano. Una vez más, profesor, gracias por atendernos. Y yo le pedí una reflexión sobre este tema. Usted escuchaba al diputado Richard Blanco desde Argentina. Bienvenido, lo escuchamos. Un cordial saludo para ti, el equipo y la audiencia. Mira, un tema tremendamente terrible, tú lo has señalado, se ubica dentro de los éxodos más importantes del mundo en los últimos años, no el más, pero está en la lista de los principales. Obviamente el más complejo, el más importante de nuestra región, que no había vivido situaciones de esa magnitud, que incluyeran tantos seres humanos en condiciones tan complejas y tantos países simultáneamente. En otras experiencias, como el caso de los problemas de políticos internos de Colombia, generaron migraciones a ciertos países vecinos o al norte, a los Estados Unidos, que siempre es un tema muy atractivo para toda América Latina por razones económicas fundamentalmente. El caso venezolano está cargado de multiplicidad de variables. Incluso ha planteado la necesidad de modificar las reglas del tema del refugiado a nivel mundial, que se concentraban en persecución política, religiosa, sexual, porque aquí hay una situación novedosa en la que un modelo económico excluye, expulsa a la población, maltrata a la población migra no por turismo, no por una aventura, sino migra por la necesidad de la sobrevivencia. Ese es un concepto que está entrando cada vez más dentro de la normativa internacional para que los organismos multilaterales puedan brindar mayor apoyo, puedan tener una base legal para una actuación más activa, más dinámica en favor de esa población y de los países que están siendo anfitriones. El tema muy complejo, sin perspectivas de solución, porque el modelo económico destructivo se mantiene. La línea es la línea cubana de generar pobreza para tener control, para tener sumisión, para evitar cualquier alteración, cualquier movimiento que pueda
afectar el control del poder, la estrategia es perpetuarse en el poder. La presión internacional se mantiene, como tú bien lo has mencionado, y en este momento pues hay una clarísima coincidencia que esperemos de resultados más efectivos de esa comunidad internacional para lograr una salida pacífica y democrática. No es fácil, y en la medida que también se ha logrado dividir, fragmentar significativamente a la oposición democrática venezolana, el panorama es mucho más complejo para poder hacer efectiva esa solución. Profesor Félix Gerardo Arellano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos con esta reflexión final sobre un tema complejo, complicado, sensible para nuestro país. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó